y este nuevo Consejo Internacional de Asesores. Doctor, muy buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la oportunidad. Gracias a usted por aceptar conversar con nosotros sobre este tema tan importante. Nos llega esta noticia de esta conformación del Consejo Internacional de Asesores para manejar el COVID aquí en la República Dominicana. ¿Cómo surge la idea de esta asociación? Porque me imagino que estamos todos aprendiendo sobre la marcha. ¿Me escucha, doctor? Bueno, se frizó la imagen del doctor, pero es interesante porque es un esfuerzo más sobre esta lucha y como le comentaba al doctor, es una situación para la cual no estábamos preparados ni en muchísimos países a nivel internacional y tampoco nosotros, y estamos aprendiendo y esto suma esfuerzos para el manejo y el control de esta pandemia del COVID-19. Así que vamos a esperar si podemos hacer contacto nueva vez con el doctor. Mientras tanto, me dicen a qué otra información podemos pasar al director. Bueno, tenemos al doctor de regreso. Doctor, ¿me escuchó la inquietud que tenía, que le manifestaba? ¿De dónde surge esta idea de conformar este comité de asesores a nivel internacional para el manejo del coronavirus aquí en el país? Sí, me disculpa que la computadora falló. Tranquilo, eso pasa. Estamos en vivo. Sí, el tema es que COVID es una pandemia y al ser una pandemia tiene una perspectiva global. Y nos pareció interesante colectar el experticio de personas que tienen un pulso de lo que está pasando en el mundo, no solamente en Estados Unidos, en universidades tan representativas como George Washington, como Harvard, como el Medical College of Georgia, sino también compañeros que están haciendo COVID en Barcelona, que han visto más de 400 pacientes intensivos solo. El doctor José María Nicolás, decano asociado de la Universidad de Barcelona, tiene una experiencia importantísima. El doctor Carlos Orellana de El Salvador. O sea, entender que esa experiencia colectiva nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento del comportamiento del virus, soluciones y también a través de esa red nutrirnos uno con el otro. O sea, nosotros aportarle a ellos de la misma forma que ellos nos pueden aportar a nosotros. Por supuesto, doctor, en muchos países han identificado con bastante acierto el pico de la pandemia, el surgimiento, el pico y cómo han podido ir poco a poco retornando a la normalidad. Aquí hemos identificado eso, estamos llegando al pico, llegamos al pico. ¿A qué nivel está la República Dominicana a nivel de este COVID-19 en esta pandemia? Sabes que nosotros estamos evaluando la data muy de cerca y en los últimos días, pese a los hechos de Puerto Plata de ayer. En los últimos días hemos visto una tendencia interesante a estabilizarse, la tendencia incrementativa de los casos. Toco madera y no quiero anticiparme, pero parece ser que estamos llegando a algo parecido a una meseta. De nuevo, no quiero anticipar, obviamente con el aumento... Eso también puede traer un exceso de confianza y que la gente se lance y deje de tomar las precauciones del lugar. Eso un poquito, hay que manejar eso con mucho cuidado. Sí, y el tema es que ni siquiera un pico o una meseta. Las proyecciones de nosotros dicen que el pico se va a lograr en la primera o segunda semana de mayo. Obviamente la curva se está estabilizando y la estabilización de la curva quiere decir que las maniobras preventivas de restricción, de aplanamiento están funcionando. O sea, eso es lo que la curva nos está demostrando. Ahora bien, con el aumento de pruebas vamos a tener una analítica más fina y vamos a poder entender mejor el comportamiento ahora y en el futuro de esa curva epidemiológica. De nuevo, es verdad que es peligroso cantar victoria. Sí se ve algo positivo en los números y en la data, se ve algo bueno, algo positivo, pero de todas formas es bueno decir que hasta inclusive que lleguemos a la meseta no quiere decir que debemos de relajar las maniobras preventivas. Hay que entender de que esta curva va también ir en declive y que pueden haber varios picos si no controlamos bien ese tema de contagio y reproducción. Y al final también hay que entender algo muy importante. Nosotros estamos viendo un primer pico. Ya hay expertos de Europa y de Estados Unidos que están diciendo que lo más seguro, similar a lo que se vio en el 1918, nosotros pudiéramos esperar un segundo pico en el otoño. Entonces, hay que tener en cuenta de que las precauciones, el uso de mascarilla, el lavado de la mano, el distanciamiento social y físico,
son cosas que vamos a tener que aceptar como nuestra realidad por muchos meses. Eso le iba a preguntar, tengo esa inquietud. ¿Sería necesario? Bueno, tenemos al secretario Montalvo, al ministro Montalvo ahí, así que vamos a escuchar y luego regresamos con usted, doctor, si le parece. Bueno, tenemos aún al doctor Alejandro Báez, que ha estado escuchando con nosotros al ministro Montalvo para continuar nuestra conversación. Doctor, usted escuchó al ministro y escuchó que se van a implementar medidas más fuertes específicamente en Puerto Plata, luego de lo que pasó ayer. La población se expuso mucho a la contaminación. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, realmente yo creo que todo el mundo, incluyendo los mismos que estaban en la marcha, entendían, o muchos de los que estaban en la marcha, entendían que esas cosas no vienen sin consecuencias. Hay un tema ahí que es difícil criticar procesos religiosos y criticar la fe de algunos, pero realmente no pueden pagar una gran mayoría por las acciones de una minoría. Nosotros estábamos viendo un efecto positivo en los perfiles epidemiológicos. En la región, en el Cibao, ya estábamos viendo buenos resultados en San Francisco, buenos resultados en Santiago. Puerto Plata se había mantenido muy estable porque nosotros tenemos buenos contactos con la comunidad en Puerto Plata. Y obviamente lo que pasó ayer amerita una serie de acciones. Y esas acciones tienen sentido. El sentido es, uno, trabajar maniobras restrictivas para evitar esta replicación, esa reproducción en Puerto Plata. Y lo otro también hay que darlo a entender, hay que comunicarle a la población que ese tipo de acciones no son bienvenidas, no son saludables y que tienen consecuencias. Y realmente lo que se va a hacer en Puerto Plata con el cordón epidemiológico y todas las otras maniobras de distanciamiento y restricción social son importantes. Son importantes para la salud de la gente de Puerto Plata y la salud de toda la nación. ¿Qué podemos esperar de lo que sucedió ayer? ¿Podemos esperar en 1 o 2 semanas algún pico allí en Puerto Plata sobre el COVID? Sí, nosotros estamos evaluando, estamos en conversaciones. Hoy tuvimos una reunión del comité en el Ministerio de Salud Pública y se hablaba de la posibilidad de tener un diagnóstico ahora de cuál es la situación epidemiológica en Puerto Plata y evaluar 7, 9 días después cuál es el comportamiento a nivel comunitario de coronavirus. Porque así tenemos un análisis antes y después. Nosotros obviamente deseamos que no haya consecuencias importantes en movilidad, en mortalidad, en la enfermedad de la gente de Puerto Plata, pero nos preocupa que esas acciones fueron muy irresponsables y que pueden pagar muchos por las acciones de pocos. Doctor, volviendo al tema del Comité de Asesores a nivel internacional, es algo para lo que decíamos al principio, no estábamos preparados. Entonces, nuestro personal médico a través de esa comisión pudiera recibir algún tipo de preparación compartiendo experiencias de personal médico en otros países donde la pandemia llegó antes que a la República Dominicana. Sí, la idea es esa. La idea es compartir experiencia en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, con expertos. O sea, estos son expertos clínicos y expertos en temas humanitarios, de salud pública, de crisis. Y que esas experiencias, nosotros aprendemos de España, pero Estados Unidos también va a aprender de España. Nosotros aprendemos de El Salvador, pero también España aprende de El Salvador y Estados Unidos. Es crear como una comunidad académica. Realmente lo que estamos buscando de esta comunidad es compartir esquemas de tratamiento, información sobre protocolos, nuevas evidencias científicas, pero también en paralelo, esta semana sale un curso que desarrollamos con la Sociedad Mundial de Medicina Crítica y el grupo latinoamericano de nosotros, los especialistas en medicina crítica que estamos en esa sociedad. Hemos creado un curso de medicina crítica enfocada para COVID, gratis, completamente basado en la web, con cursos que se enseñan a manejar ventiladores, hay simuladores de ventiladores. ¿Eso es dirigido para el personal de primera línea específicamente? Sí. ¿Cualquiera puede tener acceso? Para personal médico, tanto médicos como enfermería. La idea es utilizar eso como un recurso de multiplicación de fuerza laboral, que de repente tengamos un intensivista, un médico especialista en medicina crítica, que puede estar remoto, puede estar por telemedicina, supervisando 3 médicos internistas o 6 médicos generales
que hayan recibido ese entrenamiento y que conozcan los principios básicos de manejo del paciente crítico con COVID. Como hay una escasez de especialistas en medicina crítica, ese modelo de multiplicación de fuerza laboral coloca al intensivista en una posición supervisora e intelectual y le permite a otros médicos no intensivistas, internistas, anestesiólogos, quizás hasta médicos generales, recibir las instrucciones en campo tratando a los pacientes. Doctor, a partir del día de hoy ya hay mucha gente que ha tenido que integrarse parcialmente a sus funciones de acuerdo a disposición del gobierno central. Somos muchos los que no laboramos en el área médica, pero sí tenemos de alguna manera que laborar. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes, una vez más, que ustedes hacen para nosotros cuidarnos y cuidar a los que están junto con nosotros y cuando llegamos a la casa? Sí, en cuanto al empleado no del área médica. Esa es la pregunta. Sí. Sí. Bueno, al final ese reposicionamiento laboral es importante. O sea, hay que hablar de que en algún momento hay que hablar de un retorno a la producción, un retorno al trabajo, y se puede hacer de una forma segura. Obviamente en las empresas y hasta en organizaciones del Estado, el uso de mascarilla, el lavado de manos es primordial. El mantener una distancia de 6 pies se puede hacer inclusive en los lugares de trabajo, el evitar un contacto físico directo, el entender que cuando regresas a casa, ese lavado de manos, esa continuación de ciertas maniobras de distanciamiento también son importantes. Entonces hay formas seguras de hacerla. Obviamente hay organizaciones e instituciones que laboran en contacto más cercano, sí, y eso es un poquito más dificultoso. Pero a nivel de organizaciones gubernamentales y empresas, esos temas de uso de mascarilla, distanciamiento físico, distanciamiento ya manteniendo 6, 10 pies de distancia uno al otro y lavado de manos, yo creo que ayuda bastante. Y una cosa que hemos conversado con otros empresarios es la creación de lo que sería un SAR o un portero o un oficial de COVID en la empresa. Por regulaciones del Ministerio de Trabajo tienen que existir comités de riesgo ocupacional, y esos oficiales de riesgo ocupacional y salud ocupacional pueden asumir el rol de un oficial COVID, asegurándose que los empleados no tengan fiebre, no tengan síntomas, asegurándose que aquellos que han estado en contacto directo con alguien con COVID o que presenten síntomas se hagan las pruebas adecuadas, y trabajar estrategias de distanciamiento de esos empleados que puedan tener COVID de los otros que puedan trabajar de una forma segura. Bueno, doctor, responsabilidad compartida de todos, absolutamente de todos, y no exponernos como pasó ayer. Muchísimas gracias a usted y auguramos éxito a esta comisión creada para salir de una vez juntos de esto que nos está afectando a nivel mundial. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y buenas noches. Bye, bye. Bueno, y ustedes, amigas y amigos, vamos a hacer un contacto comercial, pero tenemos otras informaciones aquí en Enfoque Final, así que quédense conmigo. ¿Fuerte después de un día difícil? Tranquila, para eso tienes el alivio rápido y confiable de Acetaminophen MK. MK, medicamentos confiables. No te quedes sin balance.